bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Buenos días a todas. Los dos miércoles anteriores tuvimos celebraciones más importantes que nuestro círculo. Por eso nuestro círculo cayó. Estábamos celebrando el Día de la Madre, el día 10, y el día 17 la visita de nuestra patrona, de la Virgen de Zapopan. Por eso hoy reiniciamos esta temática, primera parte de un curso más amplio, que es María, mujer. Las señoras del martes han tenido 2 unidades más. Y yo estaba pensando qué hacer, si sintetizarles aquello o sencillamente darles a ustedes, aunque sean 2 unidades menos, pero los contenidos completos de las distintas unidades. Opté por lo último. En vez de darles hoy 2 temas y el próximo día otros 2 temas, darles hoy un tema como se lo di a ellas y el próximo día otro tema. Pensando además que el próximo día será el último día, porque pues ya estamos al final de año. Dentro de una semana será 30 de mayo y una semana después es 6 de junio y el retiro. Y una semana después sería en principio la clausura. Sería bueno llamar, si usted puede, o llame a Lucy, porque tiene un sonido que puede mejorarse. Entonces, tratándose de esto, yo voy a hablarles hoy de otra de las cualidades de María como mujer, y es María obediente. Recuerden que la mayor grandeza de María no fue tanto dar a luz físicamente a Jesús, cosa que solo puede hacer una mujer a lo largo de toda la historia, sino haber acogido en su corazón a Jesús. Y eso lo podemos hacer todos, hombres y mujeres. Y como nosotros tenemos en María el mejor ejemplo de todo lo que puede hacer un corazón humano, en este caso un corazón de mujer, vamos a ver aquí entonces lo que significa la actitud de obediencia de María a Dios y al plan de Dios. Por eso, lo más grande en la vida de la Santísima Virgen no es haber escuchado de Dios: concebirás y darás a luz un hijo. Vocación extraordinaria, vocación sublime, vocación única. Y por única nosotros no podemos imitarla en eso, pero sí podemos todos imitarla en lo que es, dijéramos, la firma del cheque en blanco que le da a Dios nuestro Señor. Hoja en blanco: aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la mayor grandeza de la Santísima Virgen. Porque si nosotros nos ponemos a analizar un poquito lo que significa este acto de obediencia, aquí está
la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra, vamos a ir descubriendo actitudes muy importantes que quizás antes no reflexionamos o quizás no hemos ido sacando todas las conclusiones adecuadas. Pero en el fondo, como María es el mejor camino hacia Jesús, analizando la actitud de obediencia de María, vamos nosotros a poner también una base muy sólida en nuestras actitudes con Dios y después también en nuestras actitudes con la Iglesia, con la sociedad, en la familia, con nosotros mismos. Si nos fijamos nosotros en la palabra obediencia, las palabras también indican pistas importantes de verdad. Viene de un verbo latino que es audire, y audire significa oír, escuchar, oír con atención, pero tiene también una preposición que es ob. En latín, obedecer se dice ob audire, ob audire, y ob significa con respeto ante alguien que sabemos que merece respeto. Cuando nosotros obedecemos a Dios, lo escuchamos con atención y con respeto para hacer caso a lo que nos propone. Eso es obedecer. No es yo te mando y tú realizas lo que yo te impongo, no es imponer. Por eso, antes de los 10 mandamientos o del primer mandamiento, en el Deuteronomio se dice: escucha, Israel. Y luego se añade el primero de los mandamientos: uno solo es tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero fíjense, antes de amarás al Señor tu Dios es escucha. Y escucha es escucha con atención, escucha con respeto, escucha con apertura, para analizar cómo está tu vida respecto a algún tema. Y según veas que tú está tu vida con relación al tema, por ejemplo, el amor a los padres, por ejemplo, el respeto a la vida, por ejemplo, el respeto a las cosas de los demás, a la honra de los demás, a la fama de los demás, según veas tú que está tu vida en relación con este tema, pues si está en la dirección que Dios nuestro Señor te pide, te manifiesta, te revela, qué bien, estoy en el camino y tengo que seguir en el camino. Si no, el acto de obediencia significa: escucho con atención, analizo mi vida y si hay algo que corregir, corrijo. Y corrigiendo, continúo por el buen camino. Por eso entonces, yendo al significado de la palabra obediencia, yo les dije, el verbo latino es ob audire. Y el sustantivo que deriva de este verbo es ob audiencia, que es obediencia. Y obediencia, por tanto, significa el acto de escucha atenta para poner en práctica lo que esa persona importante me ha dicho. O audire. Y escucho a Dios porque es Dios. Y obedezco a Dios por el respeto, en un primer lugar, y por el amor, porque Dios es amor. Por eso entonces, insisto, lo que hace grande a María
no es su maternidad humana de Dios hecho hombre, porque en eso es única e inimitable. Lo que hace más grande a María, lo dice San Agustín, antes que concebir a Dios en su cuerpo, es la maternidad física, aceptó a Dios en su corazón. Y esa es la maternidad espiritual. Y esa es la obediencia. Por eso, si nosotros nos vamos a analizar un poquito más lo que es la obediencia en la vida de la Santísima Virgen, partimos de este versículo que es, como les decía, la firma final de María en el encuentro con el arcángel San Gabriel. Aquí está la servidora del Señor. También podría decirse esclava si no fuéramos un poquito tan, ¿cómo decir?, exigentes desde el punto de vista de nuestra dignidad humana. Pero tratándose de Dios, ¿qué es el hombre comparado con Dios? Se suele decir, no lo tomemos a la letra, pero es para comprender un poquito lo que significa la humildad de Dios que se hace hombre. Supongan que alguna de ustedes es particularmente aficionada a las mariposas. Si fuera tan aficionada a las mariposas y viera a las mariposas en peligro y lo pudiera, se haría mariposa para rescatar el mundo de las mariposas. No podemos, es algo, se puede ser aficionado a las mariposas, pero no en ese nivel. Ahora, el rebajamiento que implicaría ir de persona humana a mariposa es mucho menor que el de Dios a criatura humana. Porque si fuera una mujer o un hombre que se hace mariposa, pues todos somos criaturas de Dios y en ese sentido somos hermanos y no hay una diferencia, aunque la haya, pero no sería tan grande como la de creador a criatura. Iríamos de criatura a criatura, de criatura más excelsa a criatura menos excelsa, si queremos. Pero tratándose de Dios que se hace hombre, eso es un acto de humildad infinitamente mayor y de amor infinitamente mayor que el que pudiera tener cualquiera de nosotros aficionado a las mariposas, que viéndolas en peligro se abaja para salvarlas. Aunque preferimos traducir, aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra, también tendría sentido decir, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué se dice esclavo? Servir, que pertenece a. No, es una palabra derivada del latín. Y se les decía a él ese nombre a personas que vivían al oriente de Roma, que eran los eslavos. Sclavi, esclavo. Y eran considerados por Roma esclavos. Normalmente vencidos a través de guerras y de acciones militares. Pero que en la sociedad romana, como en la sociedad griega y hasta la sociedad estadounidense, piensen ustedes, por ejemplo, hasta 1965 en Estados Unidos había autobuses para blancos y autobuses para negros. Había baños para blancos y baños para negros. Había escuelas para blancos y escuelas para negros. No había universidad para negros.
Entonces no estamos tan lejos, incluso en el tiempo, de una situación social, indudablemente no es la ideal, pero las personas que vivieron en esas épocas y decidieron de esa manera, creían que obraban correctamente esclavizando a otros, y por haber perdido en la guerra, pues perdían determinados derechos. Bueno, pero volviendo al tema, aquí está la esclava del Señor, la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vamos a meternos un poquito más a fondo. ¿Cuál es el primer acto de obediencia de una persona que viene al mundo? Les ayudo. Sí. Su mismo nacimiento. Obedece quien nace en el momento de nacer a una ley que Dios puso en el seno de la madre y en la naturaleza del hijo que está naciendo. Porque no es que él lo haya pensado y decidido. Otro, con mayúsculas, lo pensó y lo decidió así, en ese minuto. Por eso, el primer acto de obediencia de una criatura es su mismo momento de nacimiento. Y allí está obedeciendo a una ley sabia de Dios. Por eso, si ustedes recuerdan respecto todavía al término de servidor o de esclavo, hay muchas imágenes en la Sagrada Escritura que nos pueden servir, pero una muy clara es cuando el Señor manda al profeta Jeremías: ve a la casa del alfarero y fíjate en la labor que él realiza. Y él va a la casa del alfarero a ver cómo trabaja el alfarero. Y ve que el alfarero tiene por un lado barro y por otro lado toma un trozo de barro, unos kilos de barro, y a un kilo de barro le da la forma, por ejemplo, de una vasija, de una taza de barro. A otro le da la forma de un cántaro, a otro le da la forma de una ánfora, pero todas son de barro. Y si una pieza no le sale bien, nuevamente funde el barro y realiza otra obra con el mismo barro que tenía antes. Y como todo en la Sagrada Escritura tiene un significado no solo material, histórico, geográfico, sino también espiritual, Dios nuestro Señor se encarga de explicarle a Jeremías. Dice: lo que hace el alfarero con cada una de sus piezas de barro, lo hago yo con mis criaturas. Y las criaturas, si nos comportamos como criaturas, en el fondo estamos obedeciendo al alfarero. Recuerdan que hay un canto religioso: yo quiero ser, Señor amado, como barro en manos del alfarero. Saben ustedes que los argentinos suelen ser más dramáticos en sus expresiones, como descendientes de italianos. Argentina es la Italia de América, de alguna manera. Nosotros aquí en México decimos: toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Ellos dicen: rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Pero en el fondo se trata de lo mismo, de un acto de obediencia a Dios, que es el alfarero, y que de cada una de sus vasijas, y cada uno de nosotros es eso, una vasija de barro, y lo constatamos de muchas maneras, nos rompemos muchas veces y nos rehacemos otras tantas.
de cada uno de nosotros, Dios nuestro Señor va formando el vaso que Él quiere. Ahora, la diferencia entre el alfarero y la obra que Él produce es que el trozo de barro no es inteligente y no es libre. Y por tanto es fácil hacer con ese trozo de barro lo que el alfarero quiere. El enorme mérito de Dios y también el mérito y la responsabilidad de nosotros, vasijas de barro de Dios, es que Dios tiene que contar con cada una de nuestras inteligencias y con cada una de nuestras voluntades. Y eso es infinitamente más difícil que ir a ver cómo el alfarero en 10 minutos hace una taza, o 20 minutos, los que sean. Si nosotros fuéramos tan fáciles de modelar como una taza, pues sería sencilla toda la vida humana. Pero no tendría la belleza, la responsabilidad, también un cierto sentido de aventura que toda vida humana tiene. Por esos dos condimentos que son los que nos hacen, en sentido estricto, imágenes y semejanzas de Dios. No son las alas, no tenemos alas. ¿Sí? No es la forma física de un cuerpo, no son las células, no es la altura, es la inteligencia y es la voluntad, facultades estrictamente espirituales. Y cuando Dios nuestro Señor va logrando en un alma la belleza que Él tiene prevista, es que es una belleza divina. Y esa es la belleza de María. Y el mayor motivo de belleza de María, insisto, es: aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Desde el momento en el que la Santísima Virgen nace, o cualquier criatura humana nace, estamos nosotros manifestando que no dependemos de nosotros, que dependemos de Dios. Y si dependemos de Dios, lo que corresponde es que escuchemos lo que Dios nos pide y que libremente y por amor le demos lo que Dios nos pide. Porque lo que Dios nos pide está pedido por el amor de un Dios, por la sabiduría de un Dios, por la providencia de un Dios, por la misericordia de un Dios, en definitiva por el amor de Dios. Por eso entonces una primera reflexión es esta: la base de la obediencia de María y el ideal en la obediencia de María es: aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo creo que este versículo, aunque lo conocemos de memoria y lo hemos meditado, no sé, por decir 30 veces, tiene unas virtualidades para que los meditemos 30 millones de veces y no se agote, porque es palabra divina. Y como palabra divina es siempre iluminante y es siempre fecunda y es siempre enriquecedora. Si analizamos un poquito más qué significa obedecer, otra reflexión es esta: significa someter mi libertad a otro. Eso es obedecer. Y es lo más difícil. Porque es fácil darle a otra persona 100 pesos o 1000 pesos o 10,000 pesos según posibilidades. Aquí tienes esto y no me molestes. Pero no a cualquier persona le damos nuestra libertad. Le entregamos nuestra libertad. Es verdad que por organización humana los hijos deben entregar su libertad a los padres. Poner su libertad en manos de los padres para que los padres, iluminados por la fe, por sus principios, dijéramos, familiares, humanos, cristianos,
vayan orientando esas pequeñas libertades para ser personas maduras. Y aquí hay una abdicación de los padres si no lo realizan bien, porque entonces en vez de crear personas maduras, van dando lugar a pequeños dictadores que van haciendo de los padres, con perdón de la expresión, tapetes de su voluntad o de sus caprichos. Pero en el mejor de los casos estamos nosotros, cuando obedecemos, sometiendo lo más noble que tenemos, que es nuestra inteligencia y nuestra libertad, simultáneamente a otra persona. Por eso hay que ver bien a quién estamos obedeciendo. Y hay que ver bien si a quien estamos obedeciendo merece nuestra obediencia. Y ciertamente Dios es quien más merece nuestra obediencia. Lo fue en el caso de la Santísima Virgen, porque de ella había recibido, ella de Dios había recibido todos los bienes que tenía en su existencia. Y por eso, cuando nosotros en el Magnificat escuchamos cada uno de los versículos que canta, que son una bella síntesis de sus meditaciones sobre el Antiguo Testamento, glorifica mi alma al Señor y mi espíritu, Señor. Ya en la palabra Señor, dentro de la tradición y de la terminología bíblica, está la palabra Dios. Dios es el Señor. Entonces, cuando ya la Santísima Virgen dice esto, glorifica mi alma al Señor, y luego llega a decir, porque ha mirado la humillación de su esclava. Fíjense, humillación de su esclava. Y añade, por eso me dirán dichosa todas las generaciones, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí y su nombre es santo. Ahí hay la meditación gozosa, participada a su prima Isabel, de lo que ha sido una vida espiritual sólida, muy breve en el tiempo, porque yo creo que ahí la Santísima Virgen no tenía ni 20 años, ni 20 años, y aun no teniendo ni 20 años, por la acción de la gracia en ella, pues había madurado espiritualmente de un modo extraordinario. También la Santísima Virgen seguramente meditó alguna vez un versículo que a mí últimamente me viene mucho a la mente y que debería hacernos mucho bien. Y ese versículo es: Señor, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Salmo 90, versículo 12. Se puede tener un corazón sensato no con mucha edad. La Santísima Virgen no llegaba ni a 20 años. Como también se puede tener un corazón insensato con muchísima edad. ¿Cuál es la diferencia? Que uno ha pedido a Dios, enséñame a calcular mis años, y ha adquirido un corazón sensato. Y otro no ha pedido a Dios, enséñame a calcular mis años, y el fruto es un corazón insensato. Ahí se lo dejo. Antes me lo digo a mí mismo. Y recuerden una reflexión más sobre este punto, volviendo después a la Santísima Virgen, que
los años que creemos tener son los que ya no tenemos. Y ese es un primer cálculo sensato sobre nuestras vidas. Volviendo al tema de María, la Santísima Virgen a una edad muy temprana se nos muestra como muy madura. Y también, pues piensen, es Dios quien eligió a su mamá y la adornó con todas las virtudes que Él quería que tuviera su mamá. Y las tiene. Y le costaron esas virtudes. Y la mayor prueba de las virtudes de María es su obediencia amorosa a Dios. Porque no por ser madre de Jesús fue liberada de muchos problemas y de muchas dificultades y de muchas oscuridades. Nosotros normalmente cuando pensamos en María la pensamos ya completamente en el cielo y adornada de estrellas y con la luna bajo sus pies. Pero eso fue una conquista. Y la conquista es a través de la obediencia por amor. Si nos dice a nosotros la carta a los hebreos que el Hijo aprendió sufriendo a obedecer, María también aprendió sufriendo a obedecer. Por tanto, si no sufrimos y no vemos el sufrimiento como venido de Dios y permitido por Dios, no estamos aprendiendo a obedecer con mayúsculas. Y recuerden, obedecer es escuchar con atención y respeto a alguien más importante que yo. Y escuchar para hacerle caso. Por eso entonces hay que ver que María somete a Dios su libertad. Si nosotros nos fijamos después en los campos en los que María obedece, podemos ver en primer lugar que es en general el plan de Dios en su vida. No es solo Dios, obedecer a Dios, sino obedecer el plan de Dios. Vamos a decir así, la carta de ruta. Como estamos un poquito más acostumbrados ya en estos tiempos a los navegadores o a los GPS que llaman otros, pero se puede decir perfectamente en español navegador. Así que les invito a que digan navegador y no GPS. Porque, ¿qué significa GPS? Es un paréntesis. Eso es un fruto de la colonización del inglés sobre el español. Y si nosotros estimamos nuestra cultura, debemos encontrar modos dentro de nuestro idioma para decir correctamente lo que nosotros estamos usando. Volviendo al tema, la obediencia al plan de Dios por parte de María es como la obediencia al navegador. Si yo voy de mi casa a Ciudad de México y no he ido nunca antes, el navegador me va diciendo: a los 300 metros tienes que girar a la derecha, luego 10 kilómetros y a la izquierda, luego 60 kilómetros llegas a la caseta, pagas la caseta y sigues recto. Es una manera de decir que el plan de Dios tiene diversos apartados y que la Santísima Virgen no conoce desde el inicio todos esos apartados, todas esas parcelas, todas esas porciones de un único viaje que es la vida y que tiene que ir conociendo progresivamente como nosotros.
y que en muchas ocasiones fue muy difícil. Porque si recuerdan en la Anunciación, el ángel le dice: será grande, será llamado Hijo de Dios, reinará sobre el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Promesa de Dios. Y nace como nace, y no se ve que sea grande y que sea llamado Hijo de Dios. Y vive su vida oculta como la vive, huyendo para que no lo maten. Si la Santísima Virgen compara desde un punto de vista meramente racional la promesa con lo que va viviendo, hay casi una contradicción. Porque como el Hijo de Dios, que será grande y reinará sobre el trono de David su padre, desde el inicio está huyendo. Un rey, que además es el rey del universo, huyendo. ¿Cómo? Y eso durante 30 años, antes de que empiece la vida pública. Y sigue igual, porque ¿qué hace de especial Jesús a lo largo de sus 30 años de vida oculta? Y los 3 años que vive de vida pública, aunque realiza milagros, también podrían haberlo realizado otros profetas. El final humano de la vida del Señor es una especie de antítesis opuesta a lo que Dios nuestro Señor le había prometido. Y sin embargo, la Santísima Virgen mantuvo lo que era su actitud de obediencia a Dios nuestro Señor. Y por eso, aunque Jesús estaba, vamos a decir así, perdiendo en la cruz según los hombres, ella se mantuvo ahí fiel, de pie ante la cruz. Por eso entonces, el plan de Dios significa todo el plan de Dios. En lo mayor, en lo mediano, en lo pequeño. Precisamente porque es de Dios. Y aunque para nosotros haya en las cosas que Dios nos pide elementos grandes, elementos medianos, elementos pequeños y elementos mínimos, si tenemos fe, no nos fijamos en el nivel de importancia de lo que Dios nos pide. Nos fijamos en que Dios nos los pide. Y vamos dando más importancia a lo mediano y a lo pequeño que a lo grande. No porque lo grande lo descuidemos, sino porque lo atendemos. Pero si viene de Dios, hay que atender todo el plan de Dios. Y la Santísima Virgen hace caso, como les dije, no es solo obedecer a Dios en general, es obedecer el plan de Dios y es obedecer todo el plan de Dios. Lo grande, lo mediano, lo pequeño. Ahora, obedecer a Dios y obedecer el plan de Dios significa obedecer el plan de Dios con todas sus implicaciones. Cada una de las distintas señalaciones que nos hace el navegador divino son estas implicaciones. Y ahí están, pues, las dificultades objetivas que la Santísima Virgen tiene que superar. Piensen en el viaje desde Nazaret a Belén antes de dar a luz a Jesús. Es una dificultad objetiva y es una dificultad seria y es una dificultad a la que en general en el presente nadie se arriesgaría a realizarlo de esa manera. Y piensen, y esto es importante porque nos hace ver la humildad de Dios y la humildad de María. Si era Dios el que estaba a punto de nacer, Él pudo haber perfectamente inventado
presentado desde antes, por decir algo, el helicóptero. Y adelantar, pues, 20 siglos el helicóptero, para hacer un viaje en helicóptero desde Nazaret hasta Belén. Y no adelantó ni un minuto el desarrollo de la cultura de la época. Y pudo hacerlo. Y no lo hizo. Por eso entonces las dificultades objetivas que la Santísima Virgen debe afrontar tienen mucho mayor mérito ella por haberlas superado como se presentaban, sin querer aplazarlas, sin querer recortarlas, sin querer, como decir, minimizarlas, pero también sin magnificarlas excesivamente, porque podemos tener el peligro, por un lado, de querer que no existan y de intentar minimizarlas, pero también por otro, y es una ardid del demonio, las maximizamos de tal manera que nos creemos impotentes de poder dar un paso en la dirección que Dios nos va pidiendo, considerándolo humanamente imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. La Santísima Virgen superó estas dificultades que son parte de las implicaciones de la obediencia al plan de Dios. Otra parte importante que tuvo que afrontar la Santísima Virgen fueron las oscuridades que tuvo que vivir también en su vida. Recuerdan que hay otro canto religioso que dice: no fue fácil, María, tu largo camino, peregrina en el alma por sendas oscuras. No fue fácil, María, vivir el misterio, la fe y el asombro, la luz y el dolor. Unida a tu Hijo, aceptas y crees en horas felices y al pie de la cruz. El Padre tan solo conoce a tu Hijo, y solo en la Pascua nos llega la luz. Está hablando de una experiencia espiritual, una síntesis de la experiencia espiritual de María, que fue una experiencia difícil. Así que ninguno de nosotros crea que las dificultades que Dios ha permitido, esté permitiendo o vaya a permitir en nuestra vida, son dificultades tan amplias, tan grandes, que se hacen insuperables. Y tampoco ninguno de nosotros crea que si Dios no ahorró a su mamá dificultades en la vida, ¿cómo pensamos que nos las vaya a ahorrar a nosotros? ¿Nos creemos más que María o qué nos pasa? Pero también que si vienen de Dios estas dificultades permitidas por Él es sabio y no permitirá dificultades más allá de nuestras fuerzas. Si nosotros acudimos a Él con fe y nos dejamos guiar por Él con humildad. Y yo sé que estas dificultades pueden venirnos en cualquier día. Sé que no las andamos buscando, pero sé que en toda vida humana se van a presentar, o se están presentando, o ya se han presentado. Cada uno puede poner un nombre, una situación, un momento, una persona. Cualquiera de nosotros, sin inventar nada, tiene. Y recuerden aquello de que lo que uno no quiere tener, en su casa lo ha de tener. Así que no necesitamos salir de nuestra casa. En nuestra casa está la dificultad, o están algunas dificultades. Pero así como María, por obediencia a Dios, fue afrontando todas las dificultades, y esas dificultades afrontadas por ella la ayudaron a madurar,
y la ayudaron a crecer humana y espiritualmente. Esos son los fines que Dios pretende con las dificultades que permite en nuestras vidas. San Agustín, que se expresa de una manera tan preciosa, tan profunda, sobre lo que es la vida humana, al hablar de Jesús, habla también de las dificultades de Jesús, de las tentaciones de Jesús. Y se suele presentar esta reflexión en el domingo primero de Cuaresma, pero como las dificultades son algo que va más allá del calendario litúrgico, también se puede hablar de ellas en Pascua, cercanos a Pentecostés. Y más o menos dice el texto, lo cito de memoria, me faltan algunas partes, pero la idea queda. Dice, nuestra vida no puede transcurrir sin dificultades. Hablando de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y dice, porque nadie puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha luchado, ni luchar si no tiene enemigo. Por tanto, nos interesa la victoria, pero antes de la victoria está la lucha. Y para que haya lucha hace falta un enemigo. Y la dificultad es el enemigo. Y dice también que así como Cristo nuestro Señor venció para darnos ejemplo y gracia para vencer. No es solo el ejemplo, es también la gracia. Pero esa gracia se aplica en la medida de nuestra fe. Y a quien cree mucho, pues Dios le abre más horizontes. Y quisiera abrirnoslos a todos igualmente. Pero aquí cada uno de nosotros es un mundo y Dios respeta ese mundo. Nos creó inteligentes y libres y nos respeta inteligentes y libres. Aunque créanme, quien se resiste a Dios no es tan inteligente. Porque si conocemos quién es Dios y sabemos y vamos experimentando que Dios es amor, lo más inteligente es rendirnos ante ese amor. Lo más inteligente es aliarnos con ese amor. Lo más inteligente es ayudarnos de ese amor para superar las dificultades, las oscuridades, como las que indudablemente vivió la Santísima Virgen. Pero en esa misma frase de aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si la palabra del Señor es, vamos a decir así, oscuridad permitida por Dios, es una palabra de Dios. Y tengo que intentar escucharla e interpretarla según Dios, que es amor. Recuerdan ustedes, lo habrán escuchado no una vez, que Santa Teresa de Calcuta, a la que nosotros siempre imaginamos como caminando sobre las nubes en una unión mística con Dios, inalcanzable para nosotros, pues vivió no durante 2 fines de semana, no durante 2 años, no durante 20 años, sino durante 50 años con una oscuridad espiritual profundísima y dolorosísima. Hay un librito que yo les he recomendado en alguna otra ocasión, se titula Ven, sé tú mi luz. Y no es algo que ella pida a Dios, sino es algo que Dios le pide a ella. Ven, sé mi luz. Es una biografía de ella
escrita por alguno de sus directores espirituales, y tiene no solo hechos de la vida de ella, sino también cartas que ella escribía a su director espiritual o a otras personas. Y ahí habla de que durante 50 años de esa vida era tal su oscuridad espiritual que llegaba a dudar de que existiera Dios, de que existiera el cielo, de que existiera el infierno. Y esas dudas las resolvía con una fidelidad que la ayudaba a adherirse más a ese Dios que la probaba de esa manera. Entonces, yo no sé cuánto hayan durado o estén durando las oscuridades que Dios pueda permitir en sus vidas, pero si las permite, sepan, sobre todas esas nubes está el sol divino, está la luz divina. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso, otras de las implicaciones de la obediencia de la Santísima Virgen fue el modo como ella tuvo que afrontar su soledad o sus soledades. Porque era esposa del Espíritu Santo. Era esposa, según la ley, de José. Era madre de Jesús, de Dios. Y ese Jesús no hacía cosas de Dios. Era un niño más que crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Y en un momento de su vida, ese José que el Señor había puesto para resguardar jurídicamente la consistencia de una familia humana, ese José desaparece. En el otro grupo hay una señora, no voy a decir el nombre, que para que haya entre ustedes algunos, no, es un buen ejemplo lo que voy a presentar. Al final de la clase, de la unidad de hace 2 semanas, me dijo: oiga, padre, cuando yo al final les dije, ¿hay alguna pregunta, objeción, lamento o crítica sobre lo que escucharon? Levanta la mano por allá, no digo de dónde, se sentaba. Me dice: oiga, padre, ¿y por qué no tenemos más datos sobre la vida de San José? Dice: por todo lo importante que es este santo, no conocemos prácticamente nada. Y le dije: porque lo que hace importante a una persona no es cuántas páginas ocupa en la Sagrada Escritura, no son las palabras que pronuncia, sino su obediencia amorosa a los planes de Dios. Y eso es lo que hizo José. Y no necesitamos ni una página más. Pero me quedé con la inquietud. Y después de esa unidad fue a mi despachito con una imagen de San José dormido, del sueño de José, grande, más o menos así, de este tamaño, para que se la bendijera. Y en casa, comentando con alguno de los padres este tema, me dice: padre, yo tengo un libro sobre San José que le puedes leer. Por cierto, no lo traje hoy porque no había pensado en este momento que se pudiera dar. Pero ese libro de San José lo traje la vez pasada y al final le dije: usted que quería algo más sobre San José, sepa que aquí tiene una buena fuente. Es un libro de unas 350 páginas que tiene en un primer apartado 33 días de preparación para la consagración a San José. Y yo dije: bueno, ¿por qué 33 días? Y luego, reflexionando, dije: bueno, son los años de la vida del Señor. Quizás está detrás eso. Y luego está, para mí, de la parte más rica, son como 10 meditaciones sobre aspectos de la vida de San José.
Y tomó nota ella y tomaron nota muchas más. Así que si alguna de ustedes está interesada en este libro, pues quizás la próxima semana lo puedo yo traer para que lo vean. Pero entonces lo que hace grande a una persona no es las veces que aparece en la Sagrada Escritura. Yo creo que lo que aparece en San José puede ser una página y no necesitamos más. Si medimos por eso la grandeza de María, a lo mejor en 2 páginas está. Pero no es eso lo grande de una persona. No es el mucho hablar, sino el mucho amar. Y el amar es primero obedecer. Y es lo que hace grande también, les decía, a la Santísima Virgen. A modo de síntesis, dicho de otra forma, obedecer, en el caso de María y en el caso de todos nosotros, es dejar a Dios ser Dios. No marcarle a Dios un camino que nosotros queremos para que Él lo siga, sino si captamos quién es Dios y captamos que Dios es amor y que Dios es sabiduría y que Dios es providencia y que Dios es misericordia, el modo que Él quiera y elija para manifestarse en mi vida es el adecuado. Y yo dejaré que Dios sea Dios como Él quiera manifestarse en mi vida. Creo que les conté alguna vez, en los años que estuve yo en Buenos Aires, me encontré con varios judíos. Sepan que en América, después de Estados Unidos, donde hay algo así como 8 millones de judíos, Argentina, y particularmente Buenos Aires, es la ciudad donde más judíos hay. Allá hay un barrio que se llama el barrio 13, que tiene como especialidad todo el mundo textil, aunque no solo hay ahí judíos, porque saben que suelen estar en aspectos de la producción humana más claves, de diamantes para arriba, ¿no? Me encontré con un señor extraordinario como persona humana, especialista en temas de arte y como profesión psiquiatra. Y había sacado de una depresión muy profunda al papá de un sacerdote nuestro, argentino. Y como en gratitud por ese hecho y por, dijéramos, amistad con la comunidad de legionarios de Buenos Aires, el Señor, sacado de la depresión, invitó a este judío y a mi comunidad a su casa el día de San José, porque el Señor se llama José, el sacado de la depresión. Y estuve dialogando yo con este buen judío, muy culto, 1 hora o más. Y yo le dije, oiga, me admira la libertad con la que usted y yo hablamos de todos los temas. Y cómo el pueblo judío no permitió a Dios expresarse como Él quiso. Le dije eso y se lo dije así. No recuerdo su respuesta, pero quedamos muy amigos. Y tan amigos quedamos que luego me invitó a su casa a comer. Y su casa, pues, está en la zona más importante de Buenos Aires. Quien conozca aquella ciudad, es la Avenida del Libertador. Y su casa son 2 pisos juntos. Y es un museo esa casa. O ha sido, porque el Señor falleció hace como 2 años. Y cuando me invitó y llegué yo a su casa, no había un judío, había 10 judíos. Algunos en proceso de conversión y otros, pues, judíos. Y normalmente una reunión de ese tipo trata de las aportaciones culturales del pueblo judío a la nación en la que uno está.
Y ahí estuvimos hablando de pintura y demás. Y después de esto, me invitó el Señor, juntamente con los papás de este sacerdote legionario, a otra salita aparte, para servirnos el postre. Y nos dijo una reflexión muy bonita, dice, cuando un judío invita a otro a comer, no lo invita a comer, se le entrega a través de la comida. Y él había preparado un postre que era un flan muy sabroso. Y en ese nivel un poquito más íntimo, me dijo, yo estoy seguro de que a Dios nuestro Señor no le caen bien y no aprueba los sacrificios humanos. Y detrás estaba la cruz de Cristo. Digo, no detrás en la imagen, sino en la idea. Basándose en la actitud de Dios que no permite que Abraham le sacrifique a Isaac. Y yo le dije, es un tema que me parece muy importante, es complejo, y yo estaría plenamente de acuerdo con usted si el que creó las reglas no fuera el que las cambiara. Luego quiso invitarme a sus comidas de Shabbat, y ya no estaba yo como para hacerlo, porque yo estaba a punto de salir de Buenos Aires, pero uno de sus hijos fue en algún momento a Tierra Santa y le dijo que me buscara, y nos vimos allá. O sea que quedamos muy amigos, y yo creo que, aunque lo que le dije fue duro, ¿cómo es posible que el pueblo judío no haya permitido a Dios expresarse como Él quiso? Le dejó meditando un poco. Pero eso es dejar a Dios quiere hablar, dejar a Dios callar como Él quiere callar, dejar a Dios aparecer cuando Él quiere aparecer, y no querer imponerle nuestras reglas, nuestras normas, nuestros ritmos, nuestros tiempos, ni nuestras urgencias. Son las 12 preguntas, lamentos, objeciones, críticas. No, vamos a dar gracias entonces. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti te vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.